¿Qué tal? Buenas noches, señor César. Mi nombre es Yane Flores, soy estudiante de psicología. Me presento. He venido con mi compañera Xiomara, que es el día de hoy también para hacer una entrevista, y con mi compañera Laura. Somos estudiantes de psicología de la carrera del sexto ciclo. Y bueno, gracias por su tiempo, por habernos dado el espacio para poder conversar con nosotros de un punto que nos va a ayudar bastante en la carrera. Y me gustaría empezar preguntándole su nombre completo, si es posible que nos pueda dar algunos datitos, ¿está bien? Ok, mi Ok, nombre es César Basalar Chacón, yo soy psicólogo clínico especializado en pareja y familia con número de colegiatura 24601 del Colegio de Psicólogos del Perú, egresado en el 2014 y colegiado desde el 2015. Desde ahí ya. vengo atendiendo a parejas, a familias, adolescentes, brindando una labor desde la psicología clínica. Muchas gracias. Ya tenemos bastante información. Tiene una larga trayectoria que ha de haber sido algo bastante sacrificado al comienzo, me imagino, ¿verdad? Empezar Ciertamente, a ver. ciertamente al principio, pero en la medida que uno va avanzando y va conociendo mejor los resultados, practicando, formándose en una formación terapéutica, y con los estudios que uno va adquiriendo, va desarrollando mejores habilidades terapéuticas. Claro, muchísimas gracias por darme sus datos. Ahora sí vamos a empezar con la primera pregunta. En este caso lo voy a hacer yo. Mi nombre es Janet y me gustaría iniciar con lo siguiente. ¿Cómo considera usted que la capacidad de observación impacta en la calidad o en la profundidad del análisis en una entrevista clínica, ¿no? ¿Y de qué manera la puede aplicar para identificar aspectos no verbales o incluso inconscientes, ¿no? De algunos pacientes que pueden llegar al consultorio, esa primera impresión. La observación es la herramienta más importante de la clínica. Absolutamente es lo que todo psicólogo necesita aprender a utilizar. La observación no es lo mismo desde un aspecto clínico como de un aspecto común, social o de alguna otra carrera. En la observación clínica uno no solo tiene que ver un lenguaje verbal, o analizar el lenguaje verbal, también el lenguaje no verbal, los gestos que hace la persona, las palabras que utiliza, las posturas de su cuerpo, pero también necesita hacerlo en un contexto determinado. Eso significa que también necesitamos aprender a observar desde el contexto de la persona. Eso es por un lado, es sumamente importante porque eso nos da toda una serie de información, pero un psicólogo clínico a nivel profesional debe de también tener una segunda mirada, le llamo yo, que es básicamente una mirada hacia sí mismo, es decir, qué es lo que está sintiendo en su interior mientras está entrevistando a la persona, mientras está evaluando a la persona, porque muchas veces las condiciones del propio terapeuta son puestas a un lado, y cuando nos concentramos Ujú, demasiado en el paciente, perdemos la objetividad de lo que pasa entiendo. en el consultorio. El consultorio debe convertirse en la zona en donde se pueda repetir o se pueda manifestar las conductas que el paciente tiene. Por tanto, la observación no es solamente de una forma pasiva, sino también de una forma activa. En la medida que uno va desarrollando la entrevista, es más, como psicólogo, nos toca hacer preguntas que probablemente el paciente no quiere responder, y esa ya es una respuesta, o se resista a responder, que también es parte de una respuesta. Y también, Ujú. como lo decía, tener una autoobservación para saber identificar qué siento mientras el paciente me está hablando, qué está pasando en mi mente o en mi interior mientras él o ella me habla. Porque, por ejemplo, muchas veces, y me ha tocado el caso de una madre de familia, por ejemplo, que viene a hablar de los hijos cuando quiere atender a sus hijos adolescentes. Y la madre comienza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y uno lo escucha, uno lo entiende, pero ahí la madre está hablando del adolescente, y uno, con tan solo escuchar los mensajes que la madre pueda dar, ya uno se siente incómodo de saber cómo es ese adolescente. Si yo no le presto atención a eso, siendo el terapeuta o siendo el psicólogo, em, podría pasar por alto señales que son importantes dentro del contexto familiar, como por ejemplo, cómo se siente ese adolescente cuando escucha a mamá.
Entonces, si yo me siento Mm, perturbado de escucharla a la mamá con tantas quejas y críticas de su hijo, claro. imagínense el adolescente. Entonces, dentro de la observación clínica, se observa no solo lo que hace la persona o lo que dice la persona, sino en qué contexto se realiza lo que hace y lo que dice. ¿Cómo Por lo eso es transmite? por eso es muy importante que cada psicólogo pueda entrenarse hábilmente en esta observación, que no incluye solo lo que ve o lo que escucha, sino también lo que va intuyendo o lo que va descubriendo con su propia experiencia. Bastante interesante. Nosotros pensábamos que solamente la observación era algo como un campo de acá en adelante y no que conllevaba otros aspectos como preguntar incluso con quién viene, con el familiar o cómo se expresa y cómo eso afectaría incluso solamente escuchando, observando y viendo señales no verbales que el adolescente pueda hacer o que la persona pueda manifestar, ¿no? Inconscientemente, porque hay cosas que el cuerpo delata y creo que ese es un punto bastante importante en el momento de la primera entrevista, ¿no? La primera impresión. Ahora, si me permites decirlo, esto también es importante señalar. Miren, a veces el paciente, cuando ya ha pasado por otras sesiones terapéuticas o por otras evaluaciones psicológicas, ya sabe cómo venir y a veces sabe cómo Ujú. aparentar a través de sus conductas. La observación clínica también nos permite discernir o diferenciar Diferencias. entre la conducta que está manifestando en el consultorio y lo que es la conducta común, cuando, por ejemplo, empezamos a hablar de cosas que probablemente no tengan nada que ver con lo que el paciente viene a consultar, pero se permite hablar, ahí es donde se suelta y ahí es donde puede manifestar algunas conductas Que que deben ser cuando se evalúan, ejecutadas no, claro, que cuando sin se evalúan no pensarse. lo sacan, ¿no? Entonces, lo hace en automático. Y en la Claro. medida que lo hacen automático, es una información que el psicólogo tiene que prestarle atención también. Genial. Muchas gracias por responderme mi primera pregunta. Y ahora voy a darle pase a mi compañera Xiomara, que va a continuar con la segunda pregunta para el día de hoy. Hola, ¿qué tal, doctor César? Sí, como ya le comentó mi compañera, yo soy Xiomara, le voy a hacer la segunda pregunta. Ujú. Bueno, en este caso la pregunta que le voy a hacer es más que nada para entender cómo en nuestro lenguaje corporal, a veces sin decir nada, puede influir en la entrevista, ¿no? Ujú. Entonces, lo que yo quisiera saber es qué aspectos no verbales más que nada usted considera que son más relevantes al momento que está entrevistando a su paciente, cómo el lenguaje emocional puede influir o, bueno, todo lo relacionado a lo no verbal. De hecho, una de las cosas que es mucho más rápido para mí darme cuenta de en qué condición viene la persona es a qué altura del asiento se sienta. Por ejemplo, hay algunos que generalmente están muy apresurados, muy ansiosos y suelen sentarse al borde del sillón. Bueno, yo uso un sillón donde el paciente se sienta mientras que otros se sientan hasta el tope del sillón y se estiran o a veces están con los brazos cruzados. O sea, son diferentes posturas que van asumiendo y que ya nos van dando información acerca de la persona. Puede que la persona no hable nada. Me tocó trabajar con un adolescente hace un tiempo atrás. Él no quería hablar absolutamente nada y se sentó allí y no decía nada. Y lo mantuve allí y le preguntaba si quería responder y me dijo que no. Y le pregunté si estaba de acuerdo con venir y me dijo que no. Entonces le pregunté qué le gustaría hacer y me dijo, no lo sé. Entonces le dije, bueno, si deseas, nos quedamos en silencio un buen rato a ver qué es lo que pasa y nos quedamos en silencio, pero su cuerpo decía muchas cosas. Empezaba a mover la pierna, se cruzaba de brazos, luego bajaba los brazos, se secaba las palmas de las palmas de las manos en las piernas, comenzaba a mirar otras cosas, hasta que le llamó la atención de mi biblioteca un libro en particular que al parecer él lo había leído. Y producto de ese libro que él había leído, comenzamos a conversar y el diálogo fluyó, pero ya desde un principio era notorio su nerviosismo, su incomodidad y sobre todo la exigencia con la que le habían traído para llevar consulta. Pero esta observación me permitió llamar su atención cuando vio el libro que le interesó. Le pregunté del libro, lo había leído y conversamos acerca de eso y se olvidó de por qué estaba allí y al final fue abriendo el camino. Entonces, el terapeuta tiene que ser, o el psicólogo, que tiene una formación terapéutica, obviamente, tiene que ser muy, muy observador en todo lo que haga y lo que no haga el paciente que tiene delante.
Las emociones se manifiestan también a través de la corporalidad, a través de los movimientos corporales. Si cruza las piernas, si no las cruza, si cruza las manos o no las cruza, si es que está muy tenso, muy rígido. Es más, llegado el momento, uno puede llegar a notar si es que la persona está apretando los dientes, por ejemplo, que implica una rabia contenida, una energía contenida que está a punto de salir, o si aprieta los puños, o si más bien está decaído, triste, mirando hacia abajo, o nunca observa, nunca te ve a los ojos mientras habla. Son manifestaciones que uno con el tiempo va descubriendo y va identificando y obviamente nos va ayudando a tener una información completa de lo que el paciente no solo dice con sus palabras, sino que también dice con su cuerpo. Entonces, esto lo vamos a ir entrenando con la práctica, pero también con la investigación. Es importante que todo psicólogo pueda investigar lo más que pueda y sobre todo en el comportamiento humano para poder reconocer todas estas señales, ¿no? Wow, la verdad que es muy interesante lo que me cuenta, porque si usted no se hubiera dado cuenta de lo que su paciente miraba el libro, quizás se hubiera quedado sentado sin decir nada. Entonces, ahí nos damos cuenta que el lenguaje no verbal y que nosotros como psicólogos nos demos cuenta de eso va a ayudar bastante en lo que van a ser las terapias. Y bueno, en general en la entrevista, ¿no? Y bueno, muchas gracias por responder y ahora le paso con mi compañera Laura para que le haga la tercera pregunta. Gracias por su tiempo. Perfecto, Xiomara. Adelante, Laura. Claro que sí. Buenas noches, doctor César. Sí, mi pregunta es, ¿cómo se combina la observación y la entrevista para obtener una visión integral del paciente? Ok. Para em, generalizar y terminar, ¿no? Más que nada. Ok, la observación es un instrumento, una herramienta que el psicólogo tiene, pero tiene otras herramientas, el diálogo terapéutico, las preguntas a profundidad o incluso algunos utilizan instrumentos como cuestionarios o evaluaciones que finalmente esas evaluaciones que uno hace es para corroborar la observación clínica que uno ha tenido. Entonces, hay una combinación de instrumentos que puede usar el terapeuta para poder llegar a identificar o a confirmar la evaluación clínica a través de la observación. La clave en todo es la observación y uno necesita corroborar esa información que observa, eso que uno está intuyendo, eso que uno está hipotetizando, lo necesita confirmar con otros instrumentos. Insisto, con algunas evaluaciones clínicas, con algunos formatos para llenar o registros, algunas evaluaciones como el dibujo o llenar algunos cuestionarios o incluso entrevistar cuando son menores de edad, entrevistar a los padres de familia, entrevistar a los que viven con la persona dentro de la casa, cuando son en pareja, entrevistar a la pareja también si está de acuerdo. Entonces son cosas que uno va corroborando a partir de lo que uno ha observado. O sea, un instrumento como por ejemplo el, el DFH, ¿no? El dibujo de la figura humana, o un instrumento como un Milon, o una evaluación sobre el coeficiente emocional de la persona, no me va a definir a la persona. Lo que me va a dar son indicios de lo que yo ya he observado. Lo que yo quiero es que ese instrumento me ayude a identificar si mi observación es válida o no. Por eso es que el primer y más importante instrumento que utiliza, el mejor recurso que puede utilizar un terapeuta o un psicólogo clínico, es la observación, pero no es la única. Debe ser confirmada con todos estos instrumentos psicométricos que validan tu observación también. Entonces, a través de esta combinación entre uno, lo que observa, entre las estructuras de las entrevistas a profundidad, sumado a los instrumentos que pueden haber dependiendo del caso que se encuentre, todo eso nos va a ayudar a tener una hipótesis, a poder formular la problemática que vive la persona. Cuando nosotros tenemos claro la problemática que vive la persona, hemos identificado patrones, hemos identificado experiencias, hemos identificado conductas, hemos identificado la forma en que actúa la persona frente al mundo,
Entonces allí podemos identificar qué es lo que está generando esas malas conductas o esas conductas problemáticas o esa ansiedad o esa depresión, etcétera. ¿Cuáles son sus disparadores? ¿Cuáles son las consecuencias? Es por lo menos desde la formación que yo tengo en terapia cognitiva conductual y terapias de aceptación y compromiso, que es lo que yo me he especializado. Trabajamos mucho el análisis funcional de la conducta, en donde evaluamos los antecedentes tanto como los consecuentes. Y en todo ese proceso, la observación es sumamente importante para poder llegar a eso. Entonces, sí hay una combinación de diversas herramientas que me puedan ayudar a evaluar la condición de la persona y en base a su condición poder dar una respuesta de lo que va a ser más eficaz dentro del tratamiento que pueda recibir. Bien, muchas gracias, doctor César, por su tiempo, por la explicación a cada una de las preguntas. No es Perfecto. básicamente eso lo que queríamos preguntarle y muchas gracias por la Sí, información brindada también. sí, gracias por tu tiempo, ha sido muy nutritivo y nos va a encantar también poder conversar más adelante otros temas que con todo su trayectoria y conocimiento nos pueda servir bastante. Muchísimas gracias, doctor César Basalar. Muchas gracias a Sí, ustedes, muchísimas chicas, y gracias, doctor. les deseo lo mejor y muchos éxitos en su carrera. ¿Ah? Hace falta muchos más psicólogos para poder trabajar en esta área que están de tanta rica experiencia, así es que aprovechenlo y si es necesario poder en algún momento apoyarlas, con todo gusto. Mucho gusto, ¿eh? Muchas Muchas gracias. Hasta gracias. luego.